Hola, gracias por estar en un video más de las Sontes Scrambler G1155. Básicamente, como lo dice el título, en esta ocasión, bueno, todo empezó de la siguiente manera. Mirando bloggers de China que tienen unas Sontes, estaba mirando videos. Lógicamente yo no entiendo nada de chino, pero no tiene importancia en este aspecto porque lo que yo me interesaba ver o lo que yo noté más interesante en esos videos es la conducción. Entonces de eso es lo que quiero hablar. Viendo esos canales de chinos que tienen unas ontes y le están probando, me llamó muchísimo la atención que siempre tienen una manera diferente de manejar la moto. Generalmente uno revoluciona mucho, no todos, pero bueno, sabemos quienes nos gusta revolucionar. Entendemos que si revolucionas más un motor, pues más va a gastar, ¿cierto? Y es un poco complicado explicarlo porque aunque yo trataba de cuidar las revoluciones en la moto, seguía consumiendo muchísima gasolina al grado de estar a 25, a veces a 25 kilómetros por litro cuando le llegaba a echar eh, 10, 12 litros. Yo siempre llevo el tanque a la mitad. Llevo el tanque a la mitad, no me gusta llenarlo todo porque se vuelve pesada la moto. Entonces siento que es mejor llevarla con medio tanque. Se disfruta mejor, se disfruta más. Y definitivamente se siente cuando le pones 20 litros. Entonces puedo elegir entre ponerle 20 o ponerle la mitad. Me gusta más manejándola a la mitad, se siente mejor por esa razón. Y bueno, trataba yo de no revolucionar la moto, de llevarla a un ritmo calmado. Mi manejo es en ciudad totalmente. Bueno, sí, en este video es un manejo un poquito más mixto, pero aún así los cambios que he visto son muy grandes. Manejando en ciudad, después manejando en mixto, los cambios siguen estando ahí, son muy grandes. ¿Qué pasaba? Que yo aceleraba el motor, trataba de llevarlo a una velocidad más relajada, tranquila, y, y aún así no me daba el consumo. Entonces ya definitivamente perdí el interés de tratar de llevarlo a bajas revoluciones o de no acelerarlo, y pues la verdad terminaba manejándolo como se me antojara. Entonces eso es algo bueno porque pues manejas la moto en una forma pues más divertida, por así decirlo, ¿verdad? Pero el consumo de gasolina se va por el caño. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De nuevo, volvemos a esos videos chinos que estaba mirando. Eh, Ahí eran modelos 350 los que estaba viendo, modelos 350, pero había algo muy en particular. Em, a esto primero tengo que hablar un poco de la moto Suzuki que tenía en un tiempo pasado, que tuve en un tiempo pasado, a la cual lo impresionante de ese motor es que aceleraras, manejaras como manejaras, siempre te daba como un reloj los 40 kilómetros por litro de gasolina. Eso es impresionante, eso es algo que no podemos negar, ¿verdad? Y lo decimos, es algo impresionante de los motores japoneses. Aceleres como aceleres, te da el consumo cuando las motos son económicas. Cuando te dicen que son económicas, lo son. Entonces, el Sontes es muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Porque yo podría pensar que manejándola como la manejara, si dicen que tiene inyección electrónica, pues me iba a dar los 40
o más kilómetros, que es lo que debería estar dando de consumo. Yo pensaría eso. Con el tiempo te das cuenta de que no es así, de que sí impacta cómo la manejes. Em, pero llegaba un punto en que, aunque trataras de hacerlo económico, tampoco funcionaba. Entonces, yendo al punto, lo que pasó de diferente es que en esos videos me di cuenta de que llevaban siempre marchas de más. Por ejemplo, si ibas a, no sé, en las Sontes puedes ir en tercera, y llevarla a 60 kilómetros por litro. Perdón, 60 kilómetros por litro, disculpe. Puedes, puedes ir a 60 kilómetros por hora y puedes ir eh, en tercera. En tercera velocidad. En tercera velocidad tienes toda la respuesta de la moto, ¿verdad? Toda la respuesta de la moto. Em, y ahí no te rinde nada la gasolina. Entonces, la puedes llevar en cuarta, ¿no? Era lo lógico. Es decir, bueno, la llevo en cuarta, así la llevo más holgada, ¿verdad? Más tranquilo, no tengo toda la respuesta del motor, pero voy a hacer que gaste menos. Y no va por ahí. Entonces, lo que yo veía en lo que vi en esos videos es básicamente que, por ejemplo, vas a 60 kilómetros manejando tus Ontes 350 o la que tengas, y iban en sexta. Entonces, quizá a alguien más se le habrá ocurrido hacerlo y qué padre, ojalá que lo haya compartido, ¿verdad? Y ese es el, no sé si llamarlo secreto o más bien la peculiaridad de este caso, que ese es el truco para que te dé los 40 o un poco más kilómetros por litro. Em, Claro, con premium, ¿no? Premium. El motor de Sontes es los motores Sontes son para pura gasolina premium. Em, y eso es. Entonces, cuando generalmente voy a una velocidad en la que tendría toda la respuesta de las Sontes, no voy a hacer eso. Si la adelanto, si voy a quinta o sexta, se vuelve muy, muy ahorradora. Ahí saca todo lo ahorrador que es ese motor. Si lo es, digo, si tienen unas Ontes, pruébenlo. Yo como propietario de una puedo decirlo, lo hice, funciona y por eso lo estoy diciendo. Si no fuera verdad no lo diría. Y me ha llevado tiempo, eh, ah, pues es que no lo había visto de esa forma tan clara hasta que empecé a ver cómo los chinos manejan sus motos, ¿verdad? Y Sontes. Me hice esa pregunta, empecé a ver videos y entonces eso noté que siempre las llevaban más marchas arriba, no solo una, no solo dos, o sea, más marchas arriba. Entonces, y eso fue. Empecé a manejar así la moto y me ha dado muchísimo más, muchísimo más. Ahorita sí le está pegando un poquito más de los 40 kilómetros, en eso está, kilómetros por litro. ¿Qué pasa? Si voy a 60 y la llevo en la marcha número 6, tengo respuesta del motor, poquita, es poca la respuesta, ¿no? Se va a tomar un momento la moto en darte la respuesta, le va a llevar un momento. Em, pero no es que en ciudad también tengas que salir disparado, ¿no? Generalmente cuando honestamente tienes que salir rápido es un entronque y sí, ahí vas a usar la marcha que te dé toda la respuesta. Pero es cosa en este caso es cosa de acostumbrarse, ¿verdad? De llevarla con unas dos o tres marchas arriba. Sí, no tienes así la respuesta, ¿verdad? Se tarda, pero en ciudad se puede hacer. Y eso es, si la llevas dos o tres marchas por arriba yendo a una velocidad relajada, el consumo se reduce de manera brutal y es lo que he estado experimentando en este último viaje que estuvimos haciendo por Huamantla en Tlaxcala o yendo por los pueblos, un poquito de vías
eh, el- vías secundarias, ¿verdad? Alternando. Y es eso. La llevo varias marchas, eh, la llevo con varias marchas arriba. em, Volvemos a lo mismo, hay que jugar más con los cambios. Eso a lo mejor puede ver que a alguien, no sé, le canse o no le guste o le moleste. Bueno, ya es una pues cuestión personal, ¿no? Si lo vas a tener que hacer, hay que jugar más con las marchas, porque si vas en sexta y a lo mejor tienes que hacer un alto total y otra vez pues subirla a más velocidades. Y sí, y eso nos lleva a la pregunta de que tal vez unas ontes de 5 velocidades sería mucho mejor. Y también creo que tendría sentido, ¿no? Hacerla de 5 velocidades y estirar un poquito más las marchas. Pero es eso, prácticamente es eso, llevarla unas marchas arriba, dos, tres marchas arriba, definitivamente, y el consumo se reduce brutal. Entonces eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo y pues, eso es algo que voy a seguir haciendo porque ese será uno de los principios fundamentales por los cuales yo compré la moto y esperaba tener esta moto. Sí que me he dado cuenta, no sé, 2 años después. Bueno, pero si tú tienes esta moto y aplicas esto, te va a funcionar. Te va a funcionar, así que qué más da? Todos aprendemos, nadie lo sabe todo y está padre porque también así se maneja otra información diferente a todos los que pensaban o decían que la moto consume mucho y es lenta. Bueno, sí es lenta, pero si la sabes manejar, no consume lo que eh, no consume mucho. Si no la sabes manejar, si aparte de ser una moto lenta, va a ser una moto que trae un montón de gasolina para hacer 155. Lo lentas son lentas, está bien, su velocidad punta su velocidad final es de 90 kilómetros por hora. Ese es lo máximo que da. Es una moto sin salida, ¿verdad? Sí, sin una salida así sorprendente. Son lentas. Son unas motos lentas, son cómodas, son estables por el peso que tienen. em, y, y además, el, es eso, no puede ser una moto lenta, pero que tenga un buen consumo y entonces está bien, ¿no? Por lo menos sabemos que está cumpliendo una de las cosas que prometieron, que es el buen consumo y eso es principalmente lo que quería decir en este video. Hay que también definir a qué nos referimos por velocidad, si es una moto rápida o es una moto eh, lenta. Para mí es una moto, podría decir que para ciudad, para ciudad está bien, si no tiene la salida más rápida. eh, Vamos, digámoslo, si manejaste una Bajaj, ¿no? Una NS 200, por ejemplo, eh, o alguna, no sé, la Suzuki GSR X 150 y la comparas con esto, sí, la Sontes es lento, Sontes es lento, el, digámoslo así, ¿no? Comparando los 150 cc de la Intruder, tenía menos caballos, ¿no? Yo sentía que la Intruder tenía una salida más rápida de 0 a 60. Sí, tenía una salida más rápida de 0 a 60 que esta, totalmente, pero esta mantiene mejor y se siente más estable a velocidades, pues de 90 kilómetros por hora. Mucho más estable que la Intruder, totalmente, ¿no? Y se justifica el que valga más las Ontes porque no solo por la estabilidad y que es comparando una Intruder
con la G1 tiene muchísima más calidad, el USB, el embrague antirrebote, los ABS, o sea, sí, sí, definitivamente se siente el cambio. Sí, el Suzuki era la economía, ¿no? Del motor que te diera aceleres como aceleres, la manejes como manejes, siempre te daba lo mismo, el mismo consumo, muy económico. Y la aceleración, tenía una buena aceleración cuando ibas uno, yendo uno también. Con dos personas le costaba mucho a la moto, mucho, mucho. Salir rápido le costaba. Esta no tiene la gran aceleración, así vayas uno, pero yendo dos, aguanta un poco más, ¿no? Sí se nota, aguanta un poco más, pero no son motos de velocidad, digo, creo que todos lo sabemos. No son motos rápidas, no son motos de velocidad, pero en una ciudad difícilmente vas a pasar a más de 90 kilómetros por hora. Entonces, lo que quiero decir es que esta moto se mueve muy bien en ciudad manejándola con estos indicaciones, ¿no? De manejarla con dos o tres marchas arriba, está perfecta. Esa la hace incluso mucho mejor. em, Aunque si no puedes vivir sin velocidad, ok, bueno, de vez en cuando la puedes acelerar y la haces un poco más divertido, pero si quieres hacer economizar y sacarle muchos kilómetros, adoptas este estilo de manejo, va a ahorrar mucho la moto, está comprobado, ahorra. Eh, es eso, no es una moto rápida, pero manejándola así va a ahorrar mucho, y eso es bueno, es entonces una moto. El asiento de gel es muy, muy cómodo. Entonces, es una moto muy buena para ciudad. Para ciudad es una moto muy buena, ya que en ciudad difícilmente vas a pedirle, no vas a ir a más de 70, no, máximo, son los límites, ¿no? Pero bueno, es una moto buena, en ciudad es ideal, es perfecta para ciudad, y para hacer vías secundarias como estas, el video también es perfecta. Ya con la experiencia que tengo manejándola, lo que sugiero es evitar las autopistas. Sí, sí, puede hacerlo. Si vas en una autopista, preferentemente que vaya solamente con una persona, ¿verdad? Y de nuevo, el tope de velocidad es 90 kilómetros, máximo 100, pero ya no, 100 sufre mucho. Entonces, en esta moto hay que evitar las autopistas, porque no le alcanza. Esa es la verdad, pero si vas por ciudad y vías secundarias, es una moto que se va a defender muy bien, sin sacar la gran velocidad, le toma su tiempo, pero ya anda a los límites, ¿no? De vías secundarias y ciudad, anda perfectamente bien a esos límites de velocidad, súper cómoda, económica, nuevamente económica en combustible, y pues con todas las tecnologías que tiene, como el ABS, aquí el puerto USB, digo, de muchísima utilidad. Se me olvidaron cargar algunos dispositivos o el teléfono, ahora quiero cargando mientras lo usas. Eso está genial, creo que es algo que no debe faltar en ninguna moto, como las ABS de doble canal. Siempre traten de comprar motos con ABS de doble canal. Y bueno, es eso. Esta es una moto altamente recomendable para la cilindrada 150 de Sontes. Es altamente recomendable para ciudad y vías secundarias. Y hay que evitar las carreteras. Le cuesta mucho. Se va a forzar, salvo que la lleves al límite de los 90 y ya no tienes aceleración, ya no tienes rebase. Entonces, en una carretera, en una autopista sí le va a costar mucho, la vas a forzar mucho, y con dos en una autopista, pues al- evítalo totalmente, porque no le cuesta mucho. Pero nuevamente, con dos personas en ciudad y en vías secundarias, súper cómoda, se ha demostrado súper económica. Y es una gran moto. La suspensión también es cómoda, absorbe muy bien los golpes. En el parque La Malinche, que es donde
hicimos este video. Por algún motivo, no sé, la cámara se aceleró y por eso se ve así, entonces no sé qué fue algún error, pero bueno, ejemplifica. Eh, Nuevamente suspensiones muy buenas. Las llantas, estas CST de Sonte son maravillosas. Recuerdo que las MRF que tenía con la Intruder, seguido se le bajaba el aire a la llanta de atrás. O sea, seguido, hablemos de que al 2 meses, 3 meses, tenías que checar la presión. Sí o sí, tenías que checar la presión porque andaba baja. Andaba baja. Y se sentía sobre todo cuando iba con un pasajero, ¿no? Porque el pasajero, y si la llanta no tenía la presión correcta, se desestabilizaba el manejo de la Suzuki y ahí sabías que le hacía falta aire. Entonces, con este que trae las Ontes, la verdad es que jamás les he echado aire. Digo, en los servicios las calibran, le ponen el aire y ya, eso es todo. Fuera de los servicios, nunca, de verdad, nunca he tenido que checar la presión, ajustar la presión de las llantas, jamás ha pasado, son excepcionales, son brutales, brutales estas llantas ST. Y parece ser, dicen que los servicios de Sontes han bajado de precio. Lo checaremos en el siguiente servicio de la moto, ojalá que sea cierto. Todavía me queda un año de garantía con esta moto por cualquier cosa. Em, También había tenido unos problemas como que se aceleraba un poquito, pero o le costaba a veces un poquito de calentar en las mañanas. Lo único que hago es encenderla, dejar que agarre temperatura y ya. No me da más problemas, solamente dejo que tome cierta temperatura y ya. Así digamos que corregí ese problema. Después se le va a cambiar la bujía y creo yo que ese es el punto, porque le puede costar un poquito arrancar en las mañanas, pero repito, arranca una vez, arranca la primera, la dejo así, que caliente y ya, no se apaga más, no se apaga más. Em, Esto definitivamente que me agrada muchísimo haber podido hacer este experimento, estos cambios y haberle sacado el consumo que estamos viendo. Eso es genial.